Saludos, somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Pertenecemos a la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. En esta ocasión les vamos a presentar el laboratorio número 5 que trata sobre la teoría de Thevenin. Empezamos por los objetivos. Estos se dividen en objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general dice realizar el circuito propuesto en este laboratorio mediante el uso de softwares de diseño como Tinkercad y materiales físicos que se nos presentan para la comprobación tanto experimental como teórica de este teorema. Objetivos específicos. Hemos planteado 4 objetivos específicos. El primero, conocer los fundamentos básicos de este teorema y su aplicación. Segundo, analizar el circuito de corriente directa mediante la aplicación del teorema de Thevenin. Tercero, verificar los parámetros de voltaje equivalente, resistencia equivalente determinados para el teorema de Thevenin. Y por último, comprobar experimentalmente que se cumplan los teoremas en estudio. Para el marco teórico de esta práctica de laboratorio tenemos que implementar el teorema de Thevenin. Pues para entender un poco más, sabemos que Thevenin fue quien descubrió cómo simplificar un circuito, por muy complicado y grande que sea, en un circuito pequeño, con una resistencia y una fuente de tensión en serie. Ahora, esto se lo resuelve haciendo un circuito equivalente pequeño con una resistencia y una fuente de tensión cuyos valores son llamados la resistencia de Thevenin y la tensión de Thevenin. Por lo tanto, vamos a seguir una serie de 5 pasos para realizar este tipo de circuitos. Tenemos que en el paso número 1 vamos a abrir las dos terminales, o sea, vamos a eliminar cualquier carga entre las que se desea encontrar el circuito equivalente de Thevenin. Para el paso 2 vamos a determinar el voltaje, que sabemos que es el voltaje de Thevenin, entre las dos terminales abiertas. Ahora, en el paso 3 tendremos que determinar la resistencia, que sería la resistencia de Thevenin, entre las dos terminales abiertas con todas las fuentes reemplazadas por sus resistencias internas. Sabemos que para una fuente de voltaje ideal se realiza un cortocircuito y para una fuente de corriente ideal se le realiza como una fuente abierta o ya sea su resistencia igual a infinito. Ahora en el paso número 4 vamos a conectar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin en serie para producir el equivalente de Thevenin completo del circuito original. Y en el paso número 5 y el final tendremos que reemplazar la carga eliminada, la que eliminamos en el paso 1, entre las terminales de circuito equivalente de Thevenin, y con esto ya podremos calcular la corriente y el voltaje que haya en la carga utilizado. Solamente vamos a ocupar la ley de Ohm para calcular esta corriente y este voltaje. Ahora, en un circuito eléctrico, el voltaje equivalente de Thevenin o VTH, que se lo representa, es el voltaje del circuito abierto, o sea, sería el circuito sin carga, y que se encuentra presente entre dos terminales de salida. Y sabremos que la resistencia equivalente de Thevenin o RTH es la resistencia total que aparece entre dos terminales en un circuito dado que tiene todas las fuentes reemplazadas por sus resistencias internas. Esto sería que en el caso de fuentes de voltaje se le realizaría con un cortocircuito o ya sea reemplazando por un cable, y en una fuente de corriente se le realizaría un circuito abierto o ya sea su resistencia igual a infinito. Por lo tanto, en esta figura que se muestra aquí, vamos a tener el circuito final de Thevenin, que se encuentra más reemplazado. Que si, por ejemplo, tenemos un circuito como el que se presenta en el lado izquierdo, nuestro circuito inicial, aplicando el teorema de Thevenin, vamos a tener este circuito final.
En este caso sería un circuito más reemplazable. Continuando con la parte del procedimiento, vamos a transformar nuestro circuito propuesto en un circuito de Thevenin, es decir, pasar de ese circuito a este circuito más simple. Bien, primero vamos a hallar la resistencia de Thevenin. ¿Cómo vamos a hallar la resistencia de Thevenin? Tenemos que dibujar el mismo circuito quitando las fuentes y colocando dos puntos A y B en donde se encuentra la carga resistiva. Una vez hecho esto, vamos a proceder a calcular la resistencia total en este circuito. Si nos damos cuenta, la R1 está en paralelo con la R2, que a la vez está en paralelo con R3 y en serie con R4. Lo podemos expresar algebraicamente de esta forma: R1 paralelo con R2, paralelo con R3 más R4. Utilizamos la fórmula para calcular resistencias en paralelo y le sumamos los 100 ohmios que equivale a la resistencia 4, y esto va a ser nuestra resistencia de Thevenin. Entonces de esta forma nos da que la resistencia de Thevenin es 298,86 ohmios, que equivale a esta resistencia de aquí. Ahora vamos a proceder a calcular el voltaje de Thevenin. Vamos a dibujar el mismo circuito y solamente vamos a sacar la resistencia de carga y vamos a colocar el punto A y B. Bien. El voltaje de Thevenin dice que el voltaje medido en el punto A menos el voltaje medido en el punto B va a ser igual al voltaje de Thevenin. Para hallar el voltaje en el punto A vamos a utilizar el método de mallas, es decir, vamos a analizar la intensidad que circula por cada malla. En este caso tenemos solo dos mallas. Y si se dan cuenta, hemos quitado la resistencia número 4, que equivale a 100 ohmios, porque el voltaje que se mide en este punto va a ser el mismo que se mide en el punto de acá. Por eso no es necesario colocar la resistencia de 100 ohmios. Decimos que por la malla número 1 va a circular la intensidad número 1 y por la malla número 2 va a circular la intensidad número 2 en el sentido de las manecillas del reloj. En la malla número 1 tenemos que 10 voltios son igual a la caída de tensión en la resistencia número 1 más la caída de tensión en la resistencia número 2. De esta forma nos queda nuestra primera ecuación. Analizamos la malla número 2, que dice que el voltaje de entrada va a ser igual a la suma de caídas de tensión, es decir, el voltaje de la resistencia 3 más el voltaje de la resistencia número 2. De esta forma obtenemos estos datos, reducimos a términos comunes y nos queda nuestra segunda ecuación. Utilizando el método de Gauss-Jordan, concluimos que la intensidad número 1 equivale a lo de aquí y la intensidad número 2 al resultado de acá. En este caso solamente necesitamos el valor de la intensidad 2, que nos da 12,60 miliamperios. ¿Por qué solamente necesitamos de esta intensidad? Porque necesitamos saber la intensidad que circula por esta parte de aquí para multiplicarlo por la resistencia de acá y que nos dé el voltaje que necesitamos, ya que por leyes de Ohm, voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. ¿Y que estamos intentando buscar? El voltaje A. ¿Qué intensidad circula por aquí? 12,60 y la resistencia 330. De esta forma tenemos que el voltaje en A va a ser igual a la intensidad 2 por la resistencia número 3. La intensidad 2 ya la calculamos y es 12,6 miliamperios por 330 ohmios y nos va a dar un valor de 4,15 voltios. Ahora tenemos que restarle el voltaje número B para tener el voltaje de Thevenin. Bien, en este caso nos da 4,15 menos 0 voltios. ¿Por qué nos da 0 voltios? Porque estamos midiendo en el punto B el positivo y negativo y ambos están conectados a tierra. En cambio, para medir el voltaje en A, tomamos como referencia este punto y este punto
lo conectamos al negativo. Es por esto que el voltaje B nos va a dar 0. Entonces el voltaje de Thevenin nos dio igual a 4,15 voltios. Ahora, vamos a calcular el voltaje e intensidad de R5. Una vez que tenemos el voltaje de Thevenin, que era 4,15 voltios, y la resistencia de Thevenin, que es 298,86 ohmios, vamos a colocar la resistencia de carga, que como nos damos cuenta está en serie con la resistencia de Thevenin. Es decir, si sumamos ambas resistencias, vamos a obtener la resistencia total y por lo tanto vamos a poder calcular la intensidad, que por leyes de Ohm es igual, intensidad va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Y es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la intensidad de la resistencia número 5. Entonces, 4,15 voltios vamos a dividirlo para la resistencia total, que es la suma de estas dos resistencias ya que están en serie. De esta forma hacemos las operaciones y nos queda que la intensidad de la resistencia número 5 es igual a 3,19 miliamperios. Ahora, el voltaje de la resistencia número 5, por leyes de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Como ya calculamos la intensidad de la resistencia 5, que es 3,19, simplemente tenemos que multiplicarlo por el valor de la resistencia de R5, que es 1 kiloohmio. Lo multiplicamos y de esta forma nos da que el voltaje de la resistencia número 5 es igual a 3,19 voltios. Finalizaremos esta presentación con las conclusiones. En este laboratorio hemos planteado 3 conclusiones. La primera, esta práctica nos permitió visualizar tanto física como experimental y matemáticamente cómo se emplea este teorema, el cual consiste en que el valor de las resistencias puede ser reemplazada o sustituida por otra fuente de tensión. Además de que durante esta práctica trabajamos por primera vez con un componente nuevo, el potenciómetro de precisión. Segundo, el teorema de Thevenin es muy útil porque nos permite reducir un circuito complejo a uno con una configuración más sencilla de analizar. Y por último, el teorema de Thevenin se concluye con la ley de Ohm para calcular la corriente que circula por una rama. Gracias.